Bienvenidos a Alma Viva, un canal dedicado a la espiritualidad católica, a la reflexión interior y al encuentro profundo con la fe que nos une como cristianos. Este es un espacio donde nos detenemos, respiramos y permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Hoy, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal, des me gusta a este video y lo compartas con quienes, como tú, buscan la verdad en medio del ruido del mundo. Porque en tiempos de confusión, la luz de Cristo sigue brillando, y es nuestra misión compartirla. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en el corazón de muchos creyentes durante siglos, la verdad que se encuentra entre católicos, protestantes y ortodoxos. No se trata de alimentar divisiones, sino de comprender, con humildad y amor, que nos une y que nos separa, siempre bajo la mirada de la fe católica, que es la que ilumina este camino que recorremos juntos. Desde el comienzo de la Iglesia, fundada por Jesucristo sobre la piedra de San Pedro, la cristiandad ha sido un árbol de ramas extensas. Pero con el paso de los siglos, ese árbol sufrió heridas profundas, divisiones que marcaron la historia de la fe y que aún hoy resuenan en el alma de millones de creyentes. El gran cisma de 1054 separó a la Iglesia de Oriente y de Occidente, dando origen a la Iglesia ortodoxa y a la Iglesia católica romana. Más tarde, en el siglo XVI, la Reforma protestante fragmentó aún más el cristianismo occidental, creando numerosas denominaciones que, aunque se llaman a sí mismas cristianas, difieren en aspectos fundamentales de la doctrina, la liturgia y la comprensión de la salvación. Pero hay algo que debemos entender desde el principio: la verdad no es relativa. La verdad es Cristo. Y Cristo fundó una iglesia, una sola, con una misión clara: llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra y guiar a las almas hacia la vida eterna. Esa iglesia es la Iglesia Católica, la única que puede trazar su linaje sin interrupción hasta los apóstoles, la única que guarda en su seno la plenitud de la revelación y la autoridad conferida por el mismo Señor. Sin embargo, también debemos reconocer que nuestros hermanos ortodoxos y protestantes tienen un profundo amor por Cristo. Muchos de ellos buscan sinceramente a Dios, oran con fervor y viven vidas de fe auténtica. No estamos aquí para condenar, sino para iluminar, para tender puentes donde sea posible, y para afirmar con claridad, caridad y firmeza, donde se encuentra la plenitud de la verdad revelada. Comencemos por hablar del gran cisma, ese momento doloroso en la historia de la Iglesia en el que Oriente y Occidente se separaron. Durante siglos, las diferencias culturales, litúrgicas y teológicas habían ido creciendo entre la Iglesia de lengua griega y la Iglesia de lengua latina. El Oriente desarrolló una espiritualidad profundamente mística, con una liturgia rica en símbolos y una teología enraizada en los padres griegos. El Occidente, por su parte, mantuvo una estructura más centralizada, con el Papa como autoridad suprema, heredero de San Pedro, y con una teología más jurídica y sistemática. La cuestión del primado papal fue uno de los puntos de ruptura más serios. Los ortodoxos reconocen al Papa como el obispo de Roma, como una figura de honor, pero niegan que tenga jurisdicción universal sobre toda la Iglesia. Para ellos, todos los obispos son iguales, aunque el patriarca de Constantinopla tiene un lugar de primera importancia. Los católicos, en cambio, creemos firmemente que Cristo mismo estableció a Pedro como la roca sobre la cual edificaría su Iglesia, y que los sucesores de Pedro, los papas, tienen la autoridad para gobernar, enseñar y santificar a toda la Iglesia universal. Otra diferencia teológica fundamental se encuentra en la comprensión del Espíritu Santo. La Iglesia Católica enseña que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, una doctrina conocida como el filioque. Los ortodoxos rechazan esta formulación, insistiendo en que el Espíritu Santo procede solo del Padre. Esta diferencia puede parecer técnica, pero toca el corazón mismo de nuestra comprensión de la Santísima Trinidad y de cómo Dios se revela y actúa en el mundo. En cuanto a la liturgia, las diferencias son también significativas. Los ortodoxos utilizan pan fermentado en la Eucaristía, mientras que los católicos de rito latino usan hostias no fermentadas. Los ortodoxos rezan de pie, mientras que los católicos suelen arrodillarse en oración, especialmente durante la consagración. Los ortodoxos utilizan iconos bidimensionales y rechazan las estatuas tridimensionales, mientras que en el catolicismo ambas formas de arte sacro son aceptadas y veneradas como medios para elevar el alma hacia lo divino. Pero más allá de estas diferencias, hay algo que permanece: la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la veneración de la Virgen María, el respeto por los santos, y la creencia en la sucesión apostólica. Los sacramentos ortodoxos son válidos, y su sacerdocio es verdadero. No son herejes, sino hermanos separados, y la Iglesia Católica siempre ha mantenido la esperanza de una reunificación plena, en la que Oriente y Occidente vuelvan a respirar juntos, como los dos pulmones de la única Iglesia de Cristo. Ahora bien, cuando llegamos a la Reforma protestante, el panorama cambia radicalmente. En el siglo XVI,
Un monje agustino llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Su intención inicial no era dividir la iglesia, sino reformarla, denunciar los abusos y corregir las desviaciones que se habían infiltrado en la práctica pastoral, especialmente la venta de indulgencias. Sin embargo, lo que comenzó como una protesta legítima contra abusos reales se transformó rápidamente en una revolución teológica que rechazó aspectos esenciales de la fe católica. Lutero y los reformadores que lo siguieron negaron la autoridad del Papa, rechazaron la tradición apostólica como fuente de revelación, redujeron el número de sacramentos de 7 a 2, bautismo y cena del Señor, eliminaron el sacerdocio ministerial y negaron la presencia real de Cristo en la Eucaristía tal como la Iglesia Católica siempre la ha entendido. En lugar de la fe y las obras en cooperación con la gracia de Dios, predicaron la justificación solo por la fe, una doctrina que, interpretada radicalmente, puede llevar al error de creer que nuestras acciones no tienen peso alguno en nuestra salvación. El protestantismo fragmentó aún más el cristianismo, no solo separándose de Roma, sino dividiéndose a su vez en innumerables denominaciones: luteranos, calvinistas, anglicanos, bautistas, metodistas, pentecostales, y muchas más. Cada una de estas ramas afirma basar su doctrina en la Biblia, pero la Biblia es interpretada de maneras tan diversas que resulta imposible sostener que todas poseen la misma verdad. La Iglesia Católica, en cambio, sostiene que la Biblia debe ser interpretada dentro de la tradición viva de la Iglesia, guiada por el Magisterio y el Espíritu Santo, para evitar el caos de interpretaciones contradictorias. Uno de los aspectos más dolorosos de la Reforma fue la pérdida de la unidad visible de la Iglesia. Jesucristo oró fervientemente en la última cena para que todos sus discípulos fueran uno, como Él y el Padre son uno. La unidad es una marca esencial de la Iglesia. Y aunque los protestantes pueden tener buenas intenciones y un deseo sincero de servir a Dios, la falta de unidad doctrinal, sacramental y jerárquica es una herida abierta en el cuerpo de Cristo. Es importante reconocer que muchos protestantes viven vidas de profunda fe. Leen las Escrituras con devoción, oran con el corazón abierto y buscan seguir a Cristo en su vida cotidiana. Pero la fe auténtica necesita más que buenas intenciones, necesita la verdad completa, la plenitud de los medios de salvación que Cristo dejó a su Iglesia. Los sacramentos no son meros símbolos, son encuentros reales con la gracia de Dios. La Eucaristía no es solo un memorial, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El sacramento de la reconciliación no es opcional, es el medio ordinario por el cual Dios nos perdona nuestros pecados y nos restaura a su amistad. La Iglesia Católica respondió a la Reforma Protestante con lo que se conoce como la Contrarreforma o Reforma Católica. El Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, reafirmó las doctrinas católicas fundamentales, la autoridad de la Escritura y la tradición, la realidad de los 7 sacramentos, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la necesidad de las buenas obras junto con la fe, la existencia del purgatorio, la intercesión de los santos, y el primado del Papa. El concilio también impulsó reformas internas, promoviendo la formación adecuada de los sacerdotes, combatiendo la corrupción y revitalizando la vida espiritual de la Iglesia. Surgieron grandes santos durante este periodo de renovación. San Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús, una orden dedicada a la educación, la evangelización y la defensa de la fe. Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz renovaron la vida contemplativa y dejaron un legado de profunda espiritualidad mística. San Carlos Borromeo reformó la vida diocesana y se entregó al servicio de los pobres y enfermos. Estos santos y muchos otros demostraron con sus vidas que la verdadera reforma de la Iglesia no consiste en romper con ella, sino en renovarla desde dentro, con santidad, humildad y obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad oculta entre católicos, protestantes y ortodoxos? No es que haya una verdad secreta que se esconda en las sombras, sino más bien una verdad que a veces se pierde en medio de las disputas, los prejuicios y los malentendidos. La verdad es que Jesucristo fundó una iglesia, no muchas. La verdad es que esa iglesia está edificada sobre Pedro y sus sucesores, los papas. La verdad es que esa iglesia custodia la plenitud de la revelación divina, transmitida a través de la Escritura y la tradición, interpretada fielmente por el Magisterio bajo la guía del Espíritu Santo. Pero la verdad también es que Dios ama a cada persona con un amor infinito, y que su gracia puede alcanzar a cualquiera, incluso a aquellos que, sin culpa propia, están separados de la plena comunión con la Iglesia Católica. Muchos protestantes y ortodoxos son hombres y mujeres de buena voluntad, que buscan sinceramente a Dios y que viven según la luz que han recibido. Dios puede obrar en sus corazones y llevarlos a la salvación, aunque carezcan de la plenitud de los medios de gracia que la Iglesia Católica ofrece. Esto no significa que todas las religiones sean iguales, o que da lo mismo ser católico, ortodoxo o protestante. No es así.
La plenitud de la verdad revelada subsiste en la Iglesia Católica. Pero sí significa que debemos acercarnos a nuestros hermanos separados con humildad, caridad y respeto, reconociendo lo bueno que hay en ellos y orando por la unidad que Cristo desea para todos sus discípulos. El diálogo ecuménico, promovido por la Iglesia Católica especialmente desde el Concilio Vaticano II, busca precisamente esto: tender puentes, eliminar malentendidos, reconocer lo que nos une y trabajar juntos en aquellas áreas donde es posible colaborar, como la defensa de la vida, la promoción de la justicia, y el testimonio común del Evangelio en un mundo cada vez más secularizado. Pero el diálogo ecuménico no significa renunciar a la verdad. No podemos diluir nuestra fe para complacer a otros. La caridad y la verdad deben ir siempre juntas. Solo en la verdad podemos encontrar la verdadera unidad. La Virgen María, Madre de la Iglesia, es también un punto de unión y, paradójicamente, de división entre católicos, ortodoxos y protestantes. Los ortodoxos veneran profundamente a la Madre de Dios, aunque no aceptan el dogma de la Inmaculada Concepción tal como lo formula la Iglesia Católica. Los protestantes, en su mayoría, han reducido drásticamente la devoción mariana, al punto de casi eliminarla de su vida de fe. Esto es una pérdida inmensa, porque María no es una distracción de Cristo, es el camino más seguro hacia Él. Como dijo San Luis María Grignon de Montfort, a Jesús se va por María, y quien quiera encontrar a Cristo en plenitud no puede prescindir de su madre. En la Iglesia Católica, la devoción a María no es opcional ni secundaria, es parte esencial de nuestra espiritualidad. María es la nueva Eva, la madre de todos los vivientes en el orden de la gracia. Ella es la mediadora de todas las gracias, la abogada nuestra, la auxiliadora, la refugio de los pecadores. No la adoramos, porque la adoración pertenece solo a Dios, pero si la veneramos con amor filial, porque Dios mismo la escogió y la elevó por encima de todas las criaturas. Quien ama a Cristo, ama a María. Quien honra a María, honra a Cristo. Y quien rechaza a María, se priva de una fuente inmensa de gracia y consuelo. Los santos, esa nube de testigos que nos rodea, también son objeto de controversia entre católicos, ortodoxos y protestantes. Los ortodoxos veneran a los santos, los invocan en la oración, les piden intercesión. En esto, están de acuerdo con los católicos. Los protestantes, en cambio, rechazan la veneración de los santos, argumentando que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Pero esta objeción se basa en un malentendido. La mediación de Cristo es única y suficiente, pero eso no significa que los santos no puedan interceder por nosotros, así como lo hacen nuestros amigos y familiares vivos cuando oran por nosotros. Los santos en el cielo están más vivos que nosotros, más cerca de Dios, y sus oraciones son poderosas ante el trono del Altísimo. Cuando invocamos a un santo, no estamos restando gloria a Cristo, al contrario, estamos reconociendo que Cristo es tan grande, tan misericordioso, que comparte su poder con aquellos que lo han seguido fielmente. Los santos son amigos de Dios, y por tanto, son nuestros amigos, nuestros intercesores, nuestros modelos. Ellos vivieron en este mundo, enfrentaron las mismas tentaciones que nosotros, lucharon contra el pecado, cayeron y se levantaron, y finalmente triunfaron por la gracia de Dios. Si ellos pudieron, nosotros también podemos. Y ellos están allí, en el cielo, animándonos, orando por nosotros, pidiéndole a Dios que nos conceda las gracias que necesitamos para perseverar hasta el fin. El purgatorio es otra doctrina que nos separa. Los católicos creemos firmemente que existe un estado de purificación después de la muerte para aquellas almas que mueren en gracia de Dios, pero que aún necesitan ser purificadas antes de entrar en la plena visión de Dios. Esta creencia se basa en la Escritura, en la tradición y en la oración de la Iglesia por los difuntos desde los primeros siglos. Los ortodoxos, aunque no definen el purgatorio de la misma manera, sí creen en una purificación después de la muerte y oran por las almas de los difuntos. Los protestantes, sin embargo, niegan la existencia del purgatorio, sosteniendo que al morir, el alma va directamente al cielo o al infierno, sin etapas intermedias. Pero la doctrina del purgatorio es profundamente consoladora. Nos recuerda que la misericordia de Dios no termina en el momento de la muerte. Nos enseña que Dios es Padre amoroso que no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos purifica de todas las imperfecciones que nos impiden gozar plenamente de su presencia. Y nos invita a orar por nuestros seres queridos fallecidos, confiando en que nuestras oraciones, misas y sufragios pueden aliviar su sufrimiento y acelerar su entrada en el cielo. La Eucaristía es el corazón de la vida católica. Es el sacramento por excelencia, la fuente y cumbre de nuestra fe. En cada misa, el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esto no es un símbolo, no es una metáfora, no es un simple recuerdo. Es una realidad objetiva,
un milagro que se realiza en cada altar católico, en cada misa, en cada momento de la consagración. Cristo está verdaderamente presente, completo y total, bajo las apariencias del pan y del vino. Los ortodoxos creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y sus sacramentos son válidos. Pero los protestantes, en su mayoría, han perdido esta fe. Para muchos de ellos, la Cena del Señor es solo un memorial, un acto simbólico que recuerda lo que Cristo hizo en la cruz. Algunos admiten una presencia espiritual de Cristo, pero niegan la transubstanciación, niegan que el pan y el vino se conviertan verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor. Esta es una pérdida inmensa. Sin la Eucaristía, sin la presencia real de Cristo, la vida cristiana pierde su centro, su fuerza, su alimento. Nosotros, los católicos, no vamos a misa solo para escuchar la palabra de Dios, aunque eso sea importante. No vamos solo para estar en comunidad, aunque eso también sea valioso. Vamos a misa para recibir a Cristo mismo, para unirnos con Él, para ser transformados por su gracia, para alimentar nuestra alma con el pan de vida. Sin la Eucaristía, no podemos vivir plenamente como cristianos. El sacramento de la reconciliación, la confesión, es otro regalo inmenso que Cristo dejó a su Iglesia. Cuando pecamos, no basta con arrepentirnos en nuestro corazón y pedirle perdón a Dios en privado. Dios, en su sabiduría, estableció un medio visible, sacramental, para la reconciliación, el sacramento de la penitencia. En la confesión, el sacerdote no actúa por su propio poder, sino en nombre de Cristo y con el poder de Cristo. Cuando el sacerdote nos dice, yo te absuelvo de tus pecados, es Cristo mismo quien nos perdona, quien nos limpia, quien nos restaura a su amistad. Los protestantes rechazan este sacramento, argumentando que solo Dios puede perdonar los pecados. Y tienen razón, solo Dios puede perdonar. Pero Cristo, que es Dios, dio a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados cuando sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Este poder ha sido transmitido ininterrumpidamente a través de la sucesión apostólica hasta nuestros obispos y sacerdotes. Rechazar la confesión es rechazar un medio de gracia que Cristo mismo instituyó. La fe y las obras es otro punto de controversia fundamental. Los protestantes, siguiendo a Lutero, enfatizan la justificación por la fe sola, sola fide. Los católicos, en cambio, enseñamos que la fe y las obras deben ir juntas. La fe sin obras está muerta, como nos dice Santiago en su carta. No somos salvados por nuestras obras, como si pudiéramos ganarnos la salvación por nuestros propios méritos. Somos salvados por la gracia de Dios, recibida por la fe. Pero esa fe, si es verdadera, necesariamente produce frutos, produce obras buenas, obras de amor, de caridad, de justicia. No basta con decir que creemos en Cristo. Los demonios también creen y tiemblan. Debemos vivir esa fe, encarnarla, traducirla en acciones concretas. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Debemos practicar las obras de misericordia, visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar al afligido. En el día del juicio, Cristo no nos preguntará si recitamos una oración de fe. Nos preguntará si le dimos de comer cuando tuvo hambre, si le dimos de beber cuando tuvo sed, si lo acogimos cuando era forastero, si lo vestimos cuando estaba desnudo, si lo visitamos cuando estaba enfermo o en prisión. Y lo que hayamos hecho o dejado de hacer por el más pequeño de sus hermanos, lo hicimos o dejamos de hacer por él mismo. La autoridad es, quizás, la diferencia más profunda entre católicos, ortodoxos y protestantes. Los católicos creemos en la autoridad del Papa, de los obispos en comunión con él, del magisterio de la Iglesia. Los ortodoxos reconocen la autoridad de los concilios ecuménicos y de los obispos, pero rechazan el primado papal. Los protestantes, en su mayoría, rechazan cualquier autoridad externa, sosteniendo que cada creyente puede interpretar la Biblia por sí mismo bajo la guía del Espíritu Santo. Pero esta doctrina de la interpretación privada ha llevado al caos. Si cada persona puede interpretar la Biblia según su propia comprensión, entonces no hay forma de resolver desacuerdos, no hay forma de distinguir entre verdad y error, no hay forma de mantener la unidad de la fe. Por eso existen miles de denominaciones protestantes, cada una con su propia doctrina, cada una afirmando ser fiel a la Biblia, pero contradiciéndose mutuamente en puntos esenciales. La Iglesia Católica, en cambio, sostiene que Cristo no dejó a su Iglesia huérfana. Cristo prometió que estaría con su Iglesia hasta el fin de los tiempos, que el Espíritu Santo la guiaría a la verdad completa, que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Por eso, la Iglesia tiene autoridad para enseñar en nombre de Cristo, para interpretar las Escrituras con autoridad, para definir dogmas de fe,
para guiar a los fieles en el camino de la salvación. Esta autoridad no es arbitraria ni tiránica, es un servicio, un don, una garantía de que no estamos solos, de que no estamos a merced de nuestras propias opiniones, sino que podemos confiar en la guía segura de la Iglesia que Cristo fundó. La tradición apostólica es otra piedra angular de la fe católica. Los protestantes sostienen la doctrina de sola Escritura, solo la Escritura, afirmando que la Biblia es la única autoridad en materia de fe. Pero esta doctrina es autocontradictoria, porque la misma Biblia nunca afirma que solo ella es suficiente. De hecho, la Biblia misma es producto de la tradición. Fue la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la que discernió qué libros eran inspirados y debían formar parte del canon de las Escrituras. Sin la tradición, no tendríamos la Biblia. La tradición no es algo externo a la Escritura, ni algo que la contradiga. La tradición es la transmisión viva de la fe apostólica, desde los apóstoles hasta nosotros, a través de la enseñanza, la liturgia, la vida de la Iglesia. La Escritura y la tradición se complementan, se iluminan mutuamente, forman juntas el depósito de la fe que Cristo confió a su Iglesia. Rechazar la tradición es cortar las raíces de la fe, es quedarse con un cristianismo incompleto, mutilado, incapaz de responder a las preguntas y desafíos de cada época. Ahora, es importante también reflexionar sobre el papel de la razón en la fe. La Iglesia Católica siempre ha sostenido que la fe y la razón no se oponen, sino que se complementan. Dios nos dio la razón para conocer la verdad, para buscar, para preguntar, para investigar. La fe no es ciega. La fe es un acto de confianza en Dios, pero una confianza razonable, fundada en motivos sólidos. Podemos conocer la existencia de Dios mediante la razón, observando el orden del universo, la belleza de la creación, la ley moral inscrita en nuestros corazones. Y una vez que Dios se revela, la razón nos ayuda a profundizar en esa revelación, a comprenderla mejor, a vivirla más plenamente. Los protestantes, en muchos casos, han caído en un fideísmo, una fe que desconfía de la razón, que se basa exclusivamente en la experiencia emocional o en la lectura literal de la Biblia. Los ortodoxos, por su parte, enfatizan el misterio y la experiencia mística, a veces en detrimento de la teología sistemática. Los católicos, en cambio, buscamos un equilibrio, veneramos el misterio, pero también lo estudiamos, cultivamos la experiencia de Dios, pero también la reflexión teológica, creemos con el corazón, pero también pensamos con la mente. La vida moral es otro aspecto en el que católicos, ortodoxos y protestantes tienen enfoques diferentes. La Iglesia Católica tiene una rica tradición de teología moral, que nos guía en las decisiones concretas de nuestra vida diaria. No se trata de un legalismo rígido, sino de una sabiduría acumulada a lo largo de siglos, basada en la Escritura, en la tradición, en la ley natural, en la experiencia de los santos y de la comunidad creyente. Esta teología moral nos ayuda a distinguir entre bien y mal, a reconocer las exigencias del Evangelio, a vivir de acuerdo con la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Los protestantes, en general, tienen un enfoque más individualista de la moral. Cada persona, guiada por el Espíritu Santo y la lectura de la Biblia, debe discernir qué es correcto e incorrecto. Pero sin una tradición moral compartida, sin una autoridad que pueda enseñar con claridad, es fácil caer en el relativismo, en la confusión, en la tentación de adaptar las enseñanzas de Cristo a las modas y presiones de la cultura contemporánea. Los ortodoxos, por su parte, tienen también una rica tradición moral, muy vinculada a la espiritualidad ascética y monástica. Sin embargo, en algunos casos, esta tradición es menos sistemática que la católica, y puede haber variaciones significativas entre las diferentes iglesias ortodoxas nacionales. Vivimos en un tiempo de gran confusión moral. Las sociedades contemporáneas promueven estilos de vida que contradicen claramente la ley de Dios. El relativismo, el individualismo, el hedonismo, la cultura de la muerte, todo esto se presenta como progreso, como libertad, como derechos humanos. Pero en realidad, es esclavitud, es oscuridad, es negación de la dignidad humana. En este contexto, la Iglesia Católica se mantiene firme, como un faro en medio de la tormenta, proclamando la verdad del Evangelio, defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sosteniendo la dignidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, rechazando la ideología de género, oponiéndose al aborto, la eutanasia, la manipulación genética irresponsable. Esta firmeza no es terquedad, no es fanatismo. Es fidelidad a Cristo, es amor a la verdad, es defensa del ser humano contra las fuerzas del mal que quieren destruirlo. Nuestros hermanos ortodoxos, en muchos casos, comparten estas convicciones morales y luchan también contra las mismas amenazas. Podemos y debemos colaborar con ellos en la defensa de la vida, de la familia, de la dignidad humana. Los protestantes, lamentablemente, están más divididos.
Algunas denominaciones evangélicas mantienen posiciones morales sólidas, cercanas a las católicas, mientras que otras han cedido a las presiones de la cultura secular y han abandonado la enseñanza bíblica sobre cuestiones fundamentales. La oración es el aliento del alma, el diálogo íntimo con Dios, el medio por el cual nos abrimos a su gracia y recibimos su luz. Católicos, ortodoxos y protestantes rezamos, pero lo hacemos de maneras diferentes. Los católicos tenemos una rica variedad de formas de oración: la liturgia de las horas, el rosario, las novenas, las letanías, la adoración eucarística, la oración contemplativa, la lectio divina. Los ortodoxos tienen también formas de oración profundamente espirituales, especialmente la oración del corazón, la repetición del nombre de Jesús, la veneración de los íconos. Los protestantes, en general, enfatizan la oración espontánea, la alabanza, la lectura de la Biblia, el canto de himnos. Todas estas formas de oración son valiosas, siempre que estén dirigidas a Dios con sinceridad y humildad. Pero hay algo único en la oración litúrgica de la Iglesia Católica: es la oración de Cristo mismo, que se une a nuestra oración y la eleva hasta el Padre. Cuando rezamos la liturgia de las horas, no estamos solos, estamos unidos a toda la Iglesia, en la tierra y en el cielo, en una sinfonía de alabanza que nunca cesa. El rosario es una oración especialmente querida por los católicos. Es una oración sencilla, accesible a todos, pero profundamente meditativa. Al recitar el rosario, meditamos los misterios de la vida de Cristo y de María, nos sumergimos en los acontecimientos salvíficos del Evangelio, acompañamos a Jesús en su encarnación, su ministerio público, su pasión, su muerte y resurrección. María nos acompaña en esta meditación, nos toma de la mano, nos lleva hacia su Hijo. El rosario es un arma espiritual poderosa contra el mal, un medio de gracia, una fuente de paz y consuelo. Los protestantes, en su mayoría, no rezan el rosario, porque consideran que es demasiado repetitivo, que es vana repetición de palabras. Pero esta objeción no comprende la naturaleza del rosario. No se trata de repetir mecánicamente las mismas palabras, sino de crear un ritmo que permita al alma sumergirse en el misterio, contemplar a Cristo, abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo. Es como el latido del corazón, que se repite constantemente pero que es la fuente de la vida. La lectura de la Biblia es fundamental para la vida cristiana. Los católicos estamos llamados a leer las Escrituras, a meditarlas, a conocerlas, a amarlas. Durante mucho tiempo, se acusó injustamente a la Iglesia Católica de prohibir la lectura de la Biblia a los laicos. Esto no es cierto. Lo que la Iglesia ha prohibido es la interpretación privada y arbitraria de la Biblia, que lleva al error y a la división. Pero la Iglesia siempre ha animado a los fieles a leer la Biblia, especialmente dentro del contexto de la liturgia, donde es proclamada, explicada y vivida. Los protestantes tienen un gran amor por la Biblia, y esto es algo que debemos reconocer y valorar. Muchos protestantes conocen las Escrituras mejor que muchos católicos, y esto debería ser una llamada de atención para nosotros. No podemos ser católicos mediocres, que conocen poco su fe. Debemos conocer la Biblia, estudiarla, dejarnos transformar por ella. Pero siempre dentro de la tradición de la Iglesia, siempre bajo la guía del magisterio, para no caer en interpretaciones erróneas. La santidad es la vocación universal de todos los cristianos. Todos estamos llamados a ser santos, a vivir en comunión con Dios, a reflejar su amor en nuestra vida. La Iglesia Católica ha dado al mundo una multitud de santos, hombres y mujeres de todas las épocas, de todas las condiciones sociales, de todos los carismas y vocaciones. Desde los mártires de los primeros siglos hasta los santos contemporáneos, desde los grandes doctores de la Iglesia hasta los humildes religiosos y laicos, la santidad católica es universal, rica, diversa, inspiradora. Los ortodoxos también tienen una gran tradición de santidad, especialmente en la vida monástica y en los mártires. Los protestantes, aunque rechazan la idea de canonización oficial de santos, también tienen figuras ejemplares, hombres y mujeres que vivieron vidas de fe profunda y servicio generoso. Pero sin la plenitud de los medios de santificación que la Iglesia Católica ofrece, sin los sacramentos, sin la dirección espiritual, sin la rica tradición mística y ascética, el camino hacia la santidad es más difícil, más solitario, más vulnerable a los errores y desviaciones. La Iglesia Católica no es solo una institución, no es solo una organización religiosa. Es el cuerpo de Cristo, el sacramento de salvación, el pueblo de Dios en peregrinación hacia la patria celestial. Ser católico no es solo tener ciertas creencias, practicar ciertos ritos. Es pertenecer a Cristo, es ser injertado en Él, es vivir en comunión con Él y con todos los miembros de su cuerpo. Esta pertenencia no es superficial, no es opcional, no es negociable. Somos católicos porque Cristo nos llamó, porque fuimos bautizados en su nombre, porque recibimos el Espíritu Santo,
porque somos alimentados por su cuerpo y su sangre. No podemos ser católicos a medias, no podemos ser católicos solo cuando nos conviene, no podemos ser católicos solo de nombre. Debemos ser católicos de corazón, católicos de vida, católicos de verdad. Esto significa vivir según los mandamientos, practicar las virtudes, participar en la vida sacramental de la Iglesia, orar todos los días, leer las Escrituras, buscar la santidad, servir a los demás, dar testimonio de nuestra fe ante el mundo. Significa también estar dispuestos a sufrir por Cristo, a llevar nuestra cruz, a renunciar a nosotros mismos, a seguir el camino estrecho que lleva a la vida eterna. En este tiempo de confusión y división, necesitamos más que nunca aferrarnos a la Iglesia católica, esa roca firme sobre la cual Cristo edificó su Iglesia. Necesitamos conocer nuestra fe, profundizar en ella, vivirla con coherencia y valentía. Necesitamos orar por la unidad de los cristianos, sin renunciar a la verdad, sin caer en el indiferentismo religioso, pero también sin juzgar ni condenar a nuestros hermanos separados. La unidad que Cristo desea no es una unidad superficial, no es un acuerdo para llevarnos bien dejando de lado las diferencias doctrinales. La verdadera unidad solo puede darse en la verdad. La verdadera unidad solo puede darse en la Iglesia católica, porque es allí donde subsiste la plenitud de la verdad revelada por Cristo. Orar por la unidad significa orar para que nuestros hermanos ortodoxos y protestantes, guiados por el Espíritu Santo, reconozcan la verdad de la fe católica y regresen a la plena comunión con la Iglesia de Cristo. Esto no es arrogancia, no es triunfalismo. Es humildad ante la verdad. Es reconocer que no somos nosotros quienes inventamos la fe, sino que la recibimos de Cristo a través de los apóstoles. Es reconocer que la Iglesia católica no es una denominación entre muchas, sino la Iglesia fundada por Cristo, la columna y fundamento de la verdad. Al mismo tiempo, debemos reconocer nuestras propias faltas y limitaciones. La Iglesia católica es santa por su origen divino, pero está compuesta por pecadores. A lo largo de la historia, ha habido escándalos, abusos, infidelidades. Esto no invalida la verdad de la fe católica, pero sí nos llama a la conversión, a la humildad, a la penitencia. No podemos evangelizar a otros si nosotros mismos no vivimos según el Evangelio. No podemos invitar a otros a la Iglesia si nosotros mismos somos piedra de tropiezo para ellos. La reforma verdadera de la Iglesia no consiste en cambiar su doctrina, no consiste en adaptar su enseñanza a las exigencias del mundo. La reforma verdadera consiste en la conversión personal de cada católico, en la santidad de vida, en la fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Si cada católico viviera auténticamente su fe, si cada católico fuera un santo, el mundo se transformaría, la Iglesia resplandecería con luz nueva, y muchos de nuestros hermanos separados serían atraídos a la plenitud de la verdad. La misión de la Iglesia es evangelizar, llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, hacer discípulos de todas las naciones. Esta misión no ha terminado, no ha perdido su urgencia. Al contrario, en nuestro tiempo, cuando tantas personas viven sin conocer a Cristo, cuando tantas almas están perdidas en la oscuridad del error y del pecado, la misión evangelizadora es más necesaria que nunca. Evangelizar no es imponer, no es manipular, no es hacer proselitismo agresivo. Evangelizar es anunciar con alegría la buena nueva de la salvación, es dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, es invitar con amor y respeto a los demás a encontrarse con Él. Evangelizar es también defender la verdad cuando es atacada, denunciar el error cuando engaña a las almas, advertir sobre los peligros espirituales que amenazan la salvación. En nuestras relaciones con protestantes y ortodoxos, debemos mantener un equilibrio delicado, caridad sin renunciar a la verdad, firmeza sin falta de respeto, claridad sin arrogancia. Podemos dialogar, podemos colaborar en proyectos comunes, podemos orar juntos en cierta medida. Pero no podemos participar en su culto como si fuera equivalente a la Santa Misa, no podemos comulgar en sus comunidades porque no tienen la Eucaristía verdadera, no podemos dar la impresión de que todas las denominaciones cristianas son iguales. La vida eterna es nuestro destino final, la meta de nuestro peregrinaje terreno. Fuimos creados para la felicidad, no para la felicidad pasajera de este mundo, sino para la felicidad eterna en la presencia de Dios. Esta es la gran verdad que a veces olvidamos en medio de las preocupaciones y distracciones de la vida diaria. Pero es la verdad más importante, la que da sentido a todo lo demás. Católicos, ortodoxos y protestantes creemos en la vida eterna, aunque tenemos algunas diferencias sobre cómo entenderla y cómo alcanzarla. Todos creemos que hay un cielo y un infierno, que hay recompensa para los justos y castigo para los malvados. Pero las diferencias sobre el purgatorio, sobre el papel de las obras en la salvación, sobre los medios de gracia, tienen consecuencias concretas para cómo vivimos nuestra vida y cómo preparamos nuestra alma para la eternidad. El infierno es una realidad terrible, pero real. Cristo habló del infierno más que del cielo,
precisamente para advertirnos, para que tomemos en serio nuestra salvación. El infierno no es una invención de la Iglesia para asustar a la gente. Es una posibilidad real, el resultado de rechazar libremente el amor de Dios, de vivir en el pecado sin arrepentimiento, de morir en enemistad con Dios. No sabemos quiénes están en el infierno, no podemos juzgar el destino eterno de ninguna persona. Pero sabemos que el infierno existe, y que debemos hacer todo lo posible para evitarlo, para nosotros y para aquellos que amamos. El cielo es la meta, la patria, el lugar donde seremos perfectamente felices, donde veremos a Dios cara a cara, donde nos reuniremos con todos los santos, donde no habrá más sufrimiento, ni lágrimas, ni dolor, ni muerte. El cielo es la comunión perfecta con Dios, la participación en su vida divina, la realización plena de nuestra vocación como hijos de Dios. Vale la pena cualquier sacrificio, cualquier renuncia, cualquier sufrimiento, para alcanzar el cielo. El purgatorio, como ya mencionamos, es el estado de purificación para aquellos que mueren en gracia de Dios pero que aún no están completamente purificados. No es un segundo chance, no es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Es más bien la antesala del cielo, el proceso final de preparación para entrar en la presencia de Dios, que es tan santo, tan puro, que nada manchado puede acercarse a Él. La oración por los difuntos es un acto de caridad, de amor fraterno, de solidaridad espiritual. Cuando rezamos por las almas del purgatorio, las ayudamos, las consolamos, aceleramos su purificación. Y ellas, una vez en el cielo, intercederán por nosotros. Es una hermosa comunión de amor que trasciende la muerte, que une a la iglesia peregrina en la tierra con la iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia triunfante en el cielo. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo, no es una ilusión, no es un deseo vago. Es una certeza fundada en las promesas de Dios, en la resurrección de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Esperamos con confianza la vida eterna, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es fiel, porque Cristo murió por nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos transforma. Esta esperanza nos sostiene en las pruebas, nos da fuerza en las tentaciones, nos consuela en los sufrimientos. Sabemos que este mundo no es nuestro hogar definitivo, que estamos de paso, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Por eso, no nos aferramos desesperadamente a las cosas de este mundo, no nos dejamos seducir por los placeres pasajeros, no caemos en la desesperación cuando todo parece perdido. Tenemos una esperanza que no defrauda, una esperanza que es ancla segura del alma, una esperanza que nos impulsa hacia adelante, hacia la meta, hacia la corona de gloria que nos espera. El amor es el mandamiento más grande, el resumen de toda la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Este amor no es solo un sentimiento, no es solo una emoción. Es una decisión, un compromiso, una entrega. Es querer el bien del otro, es servir, es dar, es renunciar a uno mismo por el bien de los demás. Los católicos, los ortodoxos y los protestantes estamos llamados a este amor. Y en la medida en que amamos, en esa medida estamos cerca de Dios, porque Dios es amor. Todas nuestras diferencias doctrinales, todas nuestras disputas teológicas, pierden sentido si no amamos. Como dice San Pablo, si hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, si tuviera toda la fe hasta el punto de trasladar montañas, pero no tuviera amor, no sería nada. Esto no significa que el amor sea suficiente sin la verdad. No podemos separar el amor de la verdad. El amor verdadero busca siempre el verdadero bien del otro, y el verdadero bien incluye la verdad. Amar a nuestros hermanos separados significa desear que conozcan la plenitud de la verdad, que encuentren el camino hacia la Iglesia católica, que reciban todos los medios de gracia que Cristo dejó a su Iglesia. Si los amamos de verdad, no podemos ser indiferentes a su situación espiritual, no podemos contentarnos con una unidad superficial que ignore las diferencias doctrinales. La fe católica es una fe exigente, pero también es una fe liberadora. Es exigente porque nos llama a la conversión, a la santidad, a la renuncia, al sacrificio. Pero es liberadora porque nos libera del pecado, de la esclavitud de las pasiones, del miedo a la muerte, de la angustia existencial. En Cristo, encontramos la verdad que nos hace libres, el amor que nos da vida, la esperanza que nos sostiene. Ser católico es un don inmenso, un privilegio, una responsabilidad. No podemos darlo por supuesto, no podemos tomarlo a la ligera. Debemos agradecer a Dios todos los días por el don de la fe católica, por pertenecer a la Iglesia que Cristo fundó, por tener acceso a la plenitud de los medios de salvación. Y debemos responder a este don con una vida de fe auténtica, de oración constante, de amor generoso, de testimonio valiente. En este momento de la historia, cuando la Iglesia católica enfrenta tantos desafíos,
tanto desde fuera como desde dentro, necesitamos católicos convencidos, católicos formados, católicos santos. Necesitamos hombres y mujeres que conozcan su fe, que la vivan con coherencia, que la defiendan con valentía, que la transmitan con amor. Necesitamos familias católicas que sean verdaderas iglesias domésticas, donde se reza, donde se vive el Evangelio, donde se transmite la fe a las nuevas generaciones. Necesitamos sacerdotes santos, que sean verdaderos pastores, que alimenten a las ovejas con la palabra de Dios y los sacramentos, que den su vida por el rebaño. Necesitamos religiosos y religiosas que, con su vida consagrada, sean signos vivientes del reino de Dios, testimonios de que Dios es suficiente, de que vale la pena entregarlo todo por Él. Necesitamos laicos comprometidos, que vivan su vocación bautismal en medio del mundo, que sean sal y luz, que transformen la sociedad con el fermento del Evangelio. La verdad oculta entre católicos, protestantes y ortodoxos no es un secreto esotérico, no es una conspiración, no es algo que esté escondido en archivos polvorientos. La verdad es Cristo, y Cristo no está oculto. Él se ha revelado plenamente, ha hablado claramente, ha fundado una iglesia visible, ha dejado sus enseñanzas, ha instituido los sacramentos, ha prometido su presencia hasta el fin de los tiempos. Lo que a veces está oculto es nuestra disposición para aceptar esa verdad, nuestra humildad para reconocer que necesitamos la guía de la Iglesia, nuestra valentía para vivir según las exigencias del Evangelio. Lo que a veces está oculto es el orgullo que nos impide someternos a la autoridad de la Iglesia, el miedo que nos paraliza ante el sacrificio que implica seguir a Cristo, la comodidad que nos hace buscar un cristianismo a la medida de nuestros deseos en lugar de aceptar el cristianismo auténtico que Cristo nos dejó. Pero la verdad está ahí, resplandeciente, esperándonos, invitándonos. La Iglesia Católica está ahí, con sus 2000 años de historia, con su testimonio ininterrumpido de santidad, con su enseñanza clara y firme, con sus sacramentos que comunican la gracia de Dios, con su unidad visible bajo el Papa, sucesor de Pedro. No tenemos que inventar nada, no tenemos que descubrir nada nuevo. Solo tenemos que acoger con fe lo que Cristo nos dejó, vivir con fidelidad lo que la Iglesia nos enseña, abrir nuestro corazón a la gracia que Dios quiere darnos. Oremos por nuestros hermanos ortodoxos, para que se superen las divisiones históricas, para que se restaure la plena comunión entre Oriente y Occidente, para que la Iglesia vuelva a respirar con sus dos pulmones. Oremos por nuestros hermanos protestantes, para que el Espíritu Santo les abra el corazón a la plenitud de la verdad católica, para que descubran la belleza de la tradición apostólica, la eficacia de los sacramentos, la necesidad de la Iglesia visible y jerárquica. Oremos por nosotros mismos, los católicos, para que seamos fieles a la gracia que hemos recibido, para que no demos por supuesto el tesoro que poseemos, para que vivamos de tal manera que nuestro testimonio atraiga a otros hacia Cristo y su Iglesia. La misión de unidad no es tarea fácil. Requiere paciencia, requiere caridad, requiere oración constante, requiere sacrificio. Pero es una misión que vale la pena, porque es la voluntad de Cristo. Él oró por la unidad de sus discípulos, y nosotros no podemos ser indiferentes a esa oración. Debemos trabajar por la unidad, pero siempre en la verdad, siempre con fidelidad a la fe católica, sin compromisos que diluyan la verdad revelada. En última instancia, la unidad de los cristianos será don de Dios, obra del Espíritu Santo. Nosotros solo podemos preparar el camino, disponer nuestros corazones, orar con insistencia, vivir con coherencia. El resto es obra de Dios. Y confiamos en que Dios, que es fiel, cumplirá su promesa, reunirá a sus ovejas dispersas, hará que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Mientras tanto, vivamos nuestra fe católica con alegría y convicción. Seamos testigos del amor de Cristo en el mundo. Seamos portadores de esperanza en medio de las tinieblas. Seamos instrumentos de paz en medio de las divisiones. Y confiemos en que, al final, la verdad triunfará, el amor vencerá, y todos seremos uno en Cristo. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un largo camino de reflexión sobre la verdad que se encuentra entre católicos, protestantes y ortodoxos. Hemos reconocido las diferencias, pero también lo que nos une. Hemos afirmado con claridad dónde se encuentra la plenitud de la verdad, pero también hemos extendido la mano con caridad hacia nuestros hermanos separados. Hemos sido firmes en la doctrina, pero también humildes en reconocer nuestras propias limitaciones y pecados. Ahora, al terminar, queremos darte las gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final. Sabemos que este ha sido un recorrido largo y profundo, pero confiamos en que ha sido también un recorrido fructífero, que ha iluminado tu mente, que ha tocado tu corazón, que ha fortalecido tu fe. Te pedimos que compartas este video con tus amigos, con tu familia, con todos aquellos que buscan la verdad. Da me gusta si este mensaje ha resonado en tu corazón.
Suscríbete al canal Alma Viva para seguir recibiendo contenido que alimenta tu espíritu, que profundiza tu fe, que te acompaña en tu camino hacia la santidad. Recuerda que no estás solo en este camino. La Iglesia Católica es tu madre, y ella te acompaña, te guía, te sostiene. Los santos interceden por ti desde el cielo. La Virgen María te protege con su manto maternal. Y sobre todo, Cristo está contigo, siempre, hasta el fin de los tiempos. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón. Que la luz del Espíritu Santo ilumine tu mente. Que el amor del Padre te envuelva y te proteja. Y que la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, te lleve de la mano hacia su Hijo Jesús. Vive tu fe con alegría, con valentía, con esperanza. Y recuerda siempre, la verdad no está oculta. La verdad es Cristo, y Cristo vive en su Iglesia, la Iglesia Católica, que es columna y fundamento de la verdad. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta pronto, en Alma Viva, tu espacio de espiritualidad católica y reflexión interior. La paz esté contigo, ahora y siempre. Amén.